Si yo como mamá no voy a mantener el orden, ya sea de mi closet, ya sea de la cocina o de las áreas donde normalmente yo estoy, ¿qué le puedo pedir a mi hijo? No tiene sentido. Mira, esto lo vamos a hacer en un paquetito y lo podemos llevar en el carro. Y cuando encontremos a alguien que lo necesite, se lo damos. Esa idea de que el niño ve a dónde está yendo su juguete va mucho mejor. Ay, no, pero aquí guarda todo. Entonces quiere decir que ella sabe que puede guardar, ella sabe que se tiene que ordenar después de jugar. La teoría la tiene clarísima. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo capítulo de Más Organización con Marcelo, un podcast de Más Casa Perú donde exploramos cómo la organización y el orden pueden transformar nuestros espacios y nuestra vida. Este capítulo llega gracias a Versátil Modulares, a Encortina y a Prince Unlimited Perú. El día de hoy tengo una invitada muy especial y es Cali Vélez. Es organizadora certificada de espacios que se especializa en espacios infantiles. Estoy seguro que nos vas a aportar muchísimo, sobre todo a los papás que nos están viendo ahora. Cali, ¿qué tal? Muchas gracias por aceptar mi invitación. No, a ti más bien por la invitación y poder, espero, aportar un poquito de lo que sé para que los papás puedan poner un poco de orden en las casas. No, estoy seguro que sí. Cali, investigué un poquito tu perfil. Veo que aparte de organizadora, eres docente de nido. ¿Ok? Sí. Cuéntame un poquito cómo fue esa... O sea, gracias a eso es que eres organizadora para espacios de niños. ¿Cómo se dio? No exactamente. Yo tengo más o menos 20 años metida en el tema de educación, efectivamente, educación inicial. Hasta el 2021 estuve dentro de las aulas. La pandemia golpeó bastante fuerte. Yo tenía una hija chica, así que dije, no, prefería buscar otra cosa que hacer para poder estar más tiempo con ella y poder manejar en realidad mis tiempos, ¿no? Así que en mi búsqueda, en el 2020, comencé a ver qué otra cosa podía hacer y encontré el tema de la organización de espacios. Ahora, cabe de recalcar que no es que toda mi vida haya sido organizada y ordenadita. Siempre me ha gustado la decoración, que todo esté bonito, pero mi organización en mi cuarto cuando era adolescente duraba 1, 2 días. Pero me gustaba, pero claro, no tenía las herramientas y no sabía crear un sistema. Entonces, al encontrar esto en la pandemia, dije, esto que me gustó tanto, había que irlo arreglando y acomodando de otra manera para que sea duradero en el tiempo. Y ya con mi hija, que en ese momento tenía 1 o 2 años, fue mucho más fácil porque, claro, había que tener organizado la cantidad de juguetes que había en este momento. Claro, claro. O sea, así nace un poquito tu interés por la organización. Que acá quiero hacer hincapié con todas las invitadas que he tenido me han dicho eso. Bueno, casi todas. Que no han sido organizadas siempre. Entonces es importante ahí hacer ese hincapié, ¿no? Que si no eres organizado, puedes serlo de todas maneras. O sea, no te frustres, ¿no? Lo importante es eso, buscar nuestro bienestar. Cali, ¿cuáles son los principales desafíos que has visto, ¿no? Que pasan los padres al querer organizar esos espacios de sus hijos? El principal es la cantidad de juguetes que tienen los niños. No somos realistas del espacio. Y no solamente pasa con juguetes, o sea, pasa en realidad en la cocina, en nuestro closet, en fin, cada vez que hemos ido a organizar un espacio de la casa, es lo de siempre. Y el tema de los juguetes, creo que más apego tienen los papás que los propios niños. Eso de, no, porque esto le gusta mucho. No, porque ahorita no juega, pero en cualquier momento va a jugar. Pero en cualquier momento, ¿cuándo? Entonces, sé que hay papás que, por ejemplo, en los cumpleaños no le sacan todos los juguetes que les han dado. Si le dieron 20, solo le sacan 10 y los otros 10 los guardan y luego van haciendo cambio. En mi caso, a mí me da pena hacer eso con mi hija. Yo, si te dieron 20, los 20. Pero antes de cumpleaños sabemos que hay que sacar algunos juguetes porque van a entrar otros. Entonces, siento que el desafío más grande es la cantidad de juguetes que tienen los niños. Que los papás no son conscientes de que esos juguetes van a estar por toda la casa. Que eso también es algo clave, porque la casa no solo es de los niños. En la casa viven los papás, si es que abuelos o hermanos. Entonces siento que hay que irles limitando un poco el espacio. Los departamentos hoy en día son muy pequeños. Claro. Entonces, sí, esta es tu caja de juguetes. ¿La quieres llevar a la sala? Perfecto. Terminas de jugar y le metemos todo a la caja. Pero no es que voy a tener juguetitos acá en la sala y juguetitos en mi cuarto y juguetitos en la cocina, porque en realidad eso al final no funciona.
Claro, es que es importante el tema también ahí de enseñarles a descartar, ¿no? Ciertas Ujú, cosas que, o sea, un juguete rotito, juguetes que ya no están en buen estado y que probablemente no tengas que botarlos, ¿no? Sino ujú. dárselo a otro niño que le pueda ser útil, ¿no? Que le pueda servir. Cali, y errores que ves, claro, que has estado en ambos espacios, no sé, en un colegio y Ujú. también en la casa y en tu propia experiencia, aparte de tus clientes, ¿no? Bueno, ¿Cuáles son los errores que pasan fuera de la casa ya en el colegio? Me da un poco de curiosidad. a ver, en el colegio normalmente los juguetes están al nivel de ellos, ¿no? Porque claro, es como que, chicos, terminamos de trabajar 5 o 10 minutos para que puedan sacar algún juguete o algún rompecabezas, ¿no? Muchas veces, en mi caso, yo los iba direccionando, ¿no? No, tenemos tan poquito tiempo que no quiero que saquen todas las piezas de Lego, porque si no van a tardar muchísimo en guardar. Solo rompecabezas. Entonces, tú misma vas direccionando y vas diciendo qué juguete sacar. En la casa es un poquito más complicado, pero está a su altura. Entonces pasa también que vemos muchas fotos lindas en internet de cuartos de juegos, hermosas, sí, pero no es real porque no termina siendo, a ver, no termina ¿Funcional? funcional para los niños, ¿no? El juguete que está súper arriba. Entonces, yo quiero que mi hijo juegue para yo poder avanzar cosas del trabajo o cosas de la casa y me van a estar llamando. ¿Me lo puedes bajar? ¿Me puedes ayudar? O no sé qué. Entonces, ver también dónde le colocamos los objetos, que no sean tan difíciles para abrir. Una caja que sea muy complicada para abrir, no van a poder. Y si el niño no puede, o te pide ayuda, o simplemente la caja la tira y no juega, y te dice, estoy aburrido. Porque claro, no le es fácil para guardar a él las cosas. Entonces siento que esos son errores que se cometen dentro de casa a diferencia de los nidos. En los nidos o en los colegios están mucho más expuestos los juguetes para que justamente llamen la atención de los chicos y puedan jugar en ciertos momentos, ¿no? Hay juguetes, en mi caso yo lo que hacía es que había juguetes que sí eran muy llamativos para ellos y yo los guardaba porque se distraían en la clase, en fin, ¿no? Pero ya eran estrategias que cada profesor iba usando. Claro, también es importante usar contenedores de repente que no pesen, ¿no? Exacto, Eso ¿no? también Las ayuda. cajitas de madera no son para ellos. O sea, jalan la caja, un niño de 2 años jalando una caja de madera. De repente sí tiene ruedas y qué sé yo. Pero claro, hemos llegado a casas donde las cajas de madera son bonitas, pero no es funcional para el niño. De repente para un niño de 7, 8 años, pero para un niño pequeño no va a ser funcional. Pero también ahí entramos a eso, ¿no? Que hay etapas del niño. Entonces hay que Exacto, adaptar la organización también de acuerdo a eso. Y exacto. creo más adelante vamos a profundizar sobre eso. Cali, cuéntame un poquito de tu experiencia ya trabajando, ¿no? Con familias, Ujú. papás. ¿Cómo ha sido? ¿Qué me puedes contar al respecto? A ver, es un poco complicado con el tema de niños porque los papás intentan no involucrar a los hijos dentro de la organización. Entonces, yo justo tengo un servicio que justamente es el trabajo con niños, porque ya te decía antes, a los papás les cuesta más desprenderse de los objetos de los hijos, de los juguetes. Es que me costó caro, es que todo lo que caminé para encontrarlo. Y para muchos niños es, ya, ya está. No, sí, en verdad ya no juego con esto. Y a veces pasa que los papás, pero ¿tú estás seguro que no juegas con esto? O sea, ¿en serio? Mira, vamos a darle una oportunidad más. Ah, no te Bueno, creo. ya, entonces pasa ese tipo de Wow. cosas, ¿no? Entonces, hay mucha esa batalla. Entonces, yo siento que si el espacio es del niño, vamos a involucrarlos a ellos dentro de este proceso, ¿no? Que es lo que yo siempre recomiendo y lo digo por experiencia propia, por mi hija. El tema de vamos a depurar cosas porque viene Navidad, porque viene el Día del Niño, porque viene tu cumpleaños, lo que fuese. Entonces, lo que vamos a hacer es que tú y yo vamos a comenzar a depurar. Mira cómo está el espacio, mira que no tenemos tanto espacio, entonces hay que sacar un poco de juguetes. Y también explicarle a los papás lo importante que es para los niños el depurar, porque eso los ayuda cuando estén más grandes y no tengamos adultos que les cueste depurar el papelito o la envoltura del chocolatito que comieron hace 1.000 millones de años, La o la boleta. tacita y no sé qué. Entonces, es un trabajo, creo yo, que se debe hacer desde ahora. Súper importante. Y eso también, hay que ser conscientes de eso. Y lo que me dices es súper interesante, lo de los papás, ¿no? No lo había pensado, no lo había, es que no me ha pasado Ujú. tampoco. Pero wow. Sí, 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 me imagino que pasa bastante. Cali, ¿y una situación específica que haya sido retante, trabajar con alguna familia que recuerdes y al final lo que obtuvieron fue gratificante?
Mira, fuimos a una organización hace como 2 años seguramente, donde solamente fuimos contratadas para el closet de la mamá, bueno, y del papá, y la cocina. Pero yo no puedo con mi genio, entonces siento que si yo te puedo ayudar un poco más, no importa, no te lo organizo, pero te lo digo, me voy a quedar un poco más tranquila. Entonces, sí era una casa, no solamente era el closet y la cocina, era toda una casa que necesitaba mucha ayuda, muchísima ayuda. Una familia muy bonita, una familia muy abierta a recibir la ayuda, que eso era lo importante. Y pasa también que cuando tú vas, las personas, el cliente te recibe de una manera y te despide de otra. Porque claro, nuestro rubro es nuevo aquí en el Perú. Entonces, cuando tú dices organización de espacios, no lo entienden tanto. Gente que contrata el servicio como voy a probar. Y una vez que van en el proceso, dicen, eso está bueno, eso me fue cambiando mi día a día, ¿no? Y me acuerdo que los juguetes de la niña estaban en la sala. Y conversando con la mamá me decía, no puedo tener invitados porque no tengo dónde sentarlos, porque está toda la sala invadida de juguetes. ¿Y su dormitorio? ¿Por qué no la llevas a su dormitorio? No, es que su dormitorio está invadido de cosas de toda la familia. Ah. Entonces, claro, nosotros nos ponemos a pensar y decimos, no le podemos exigir a la niña que se vaya a su dormitorio cuando no lo tiene tampoco, ¿no? Entonces le dije, mira, ¿qué te parece si vas sacando? No, simplemente dándole tips de lo que podía hacer dentro del espacio que había. Y me acuerdo que nos dijo, creo que mejor vienen a organizar el dormitorio de mi hija. Bueno, entonces comenzamos a organizar el dormitorio de su hija. Fue muy retador porque, como te digo, habían cosas de toda la familia y aparte que había que meter los juguetes de la sala al cuarto de ella. Y le armamos de tal manera que en el cuarto pequeño entraba su cama y le hicimos un espacio tipo área de juegos. Entonces, que la mamá le gustó mucho porque dijo, claro, normalmente nosotros acostumbrados en nuestras épocas, el mueble, la mesa de noche y al costado está abajo todos los juguetes. No, aquí era realmente separado. Me acuerdo que nos fuimos y la mamá no había llegado todavía y nos manda un audio diciendo que la niña, lo peor es que enganché tan bien con la niña porque tenía la misma edad de mi hija, que la niña había quedado fascinada, fascinada. O sea, su cara era que no podía más y la mamá, como para ver a ver qué decía, le dice, ¿qué te parece si vamos a jugar afuera? No, mamá, gracias. Las chicas ya me ordenaron todo mi cuarto y aquí es donde yo juego. Esa satisfacción de haberle recuperado el espacio a la niña y a la familia. O sea, ahora podían traer invitados y ya la mamá comenzó. Y ya voy a hacer esto y o sea, comienzan a salir ideas. Fue un espacio muy retador. Fueron muchos días de trabajo, pero la gratificación de escuchar a la niña, yo después me la he encontrado a la mamá y a la niña decir, por si acaso todavía tengo mi cuarto que ustedes hicieron con todos mis juguetes, no, ya estaba apagado todo. Te lo imagino que también mantiene el orden. Claro. Porque está feliz y ha encontrado bienestar. Y eso pasa, ¿sabes? En varias casas cuando te llaman para hacer alguna área y luego vas para otra área y te dice, mi hijo le dice a la nana o le dice a la abuelita, así no lo dejaron las chicas. Hay que doblar bien la ropa. Mis juguetes no van aquí. Porque claro, se dan cuenta de lo gratificante que es para ellos el poder jugar tranquilos y poder después guardar todo como debe de ser. Claro, como es que bonito que desde tan pequeños no vean cómo les beneficia el tema de la organización. Y volviendo un poquito a la historia que has contado, es que claro, o sea, a veces no somos conscientes que existe una herramienta llamada organización, ¿no? Y creo que es muy común. Y en verdad uno mismo, ¿no? O sea, tú por inercia es que organizas, no es que dices voy a organizar o simplemente no quiero organizar. Simplemente no lo haces o lo haces. Exacto. Eso pasa mucho. Entonces, justamente todo este contenido hacemos para eso, ¿no? Para mostrar que hay una herramienta llamada organización y que es muy potente y tenemos que aprovecharla. Cali, y con respecto a me dices, bueno, me has contado estas historias de los niños que ellos se dan cuenta y lo mantienen y muy bacán eso. Pero por otro lado, también hay niños que no, entiendo que no. Entonces, ¿cómo hacemos para desarrollar hábitos también en ellos, no? Ahora, sabemos que los niños aprenden por el ejemplo. El niño no va a aprender por lo que tú le dices. Y me ha pasado en el nido, ¿no? Cuando, no sé, después de 1, 2, 3 meses de clases, tenía reuniones con los papás y los papás venían, ay, no sabes, mi hija cada vez que se sienta a jugar, coge la pandereta y empieza a cantar. Y tiene a la nana, a la abuela, al hermanito sentados, porque ella es la miss.
Entonces, claro, yo no fui y les dije a la niña, anda a tu casa y ahora vas a jugar a la profesora y te vas a sentar. Entonces, los niños hacen lo que ven. Así de simple y sencillo es. Si él ve a mamá y a papá que hacen ejercicios, el niño en algún momento va a jugar o se te va a acercar a hacer ejercicios. Entonces, claro, cuando los papás me lo contaban, yo, ¡ay, qué lindo!, ¿no? Qué bueno. Pero no lo vivía el día a día. Después de ser mamá, lo comencé a vivir en mi día a día, de cosas que hacía y mi hija también lo hace, o cosas que hace el papá y mi hija también lo hace. Entonces, si yo como mamá no voy a mantener el orden, ya sea de mi closet, ya sea de la cocina o de las áreas donde normalmente yo estoy, ¿qué le puedo pedir a mi hijo? O sea, no tiene sentido. Entonces, claro, sí es verdad, van a haber niños que nos van a retar más como adultos, en los cuales nosotros le podemos dejar el espacio súper organizado y en un mes llegas y otra vez está patas arriba. Entonces tú dices, ¿qué pasó? Entonces, siento de que si yo quiero que mi hijo cambie, de que mi hijo aprenda, yo también tengo que ir por ese camino. No le puedo decir a mi hijo, guarda tus juguetes cuando yo llego a la casa y dejo todo tirado. O sea, hay que enseñarles también que puede pasar, porque hay días y días. Hay días que salimos muy apretados de horario y que todo se queda tirado patas arriba. Y le podemos explicar, sí, mi amor, hoy estuvo todo tirado porque no tuvimos tiempo, porque no sé, la movilidad, el colegio, lo que fuese. Pero ya ahora sí, nos ponemos nuevamente en línea y comenzamos nuevamente a ordenar y a guardar y qué sé yo. Entonces, y que ellos sepan de que las cosas que hay en casa, cada uno tiene su responsabilidad. Por ejemplo, los juguetes no es mi responsabilidad, los juguetes es tu responsabilidad. Tú jugaste, tú los guardas. Entonces, igual, no sé, si yo dejé el saco tirado, es mi saco. Yo lo usé, yo lo guardo. Puede pasar, ¿no? De que, un favor, ¿me puedes ayudar? Porque los niños te piden, ¿no? ¿Me ayudas? Porque claro, es normal y dependiendo de la edad, que nosotros también le podríamos decir. Pero básico es el ejemplo. Es lo que ellos ven, es lo que ellos van a hacer. Ahora pasa porque en la casa no guardan nada, simplemente nada. Pero llegas al colegio y la persona te dice, qué hermosa tu hija, no sabes cómo ordena, cómo guarda. Pues en mi casa no lo hace. Ay, no, pero aquí guarda todo. Entonces quiere decir que ella sabe que sí, que puede guardar. Ella sabe que se tiene que ordenar después de jugar. La teoría la tiene clarísima. ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué sucede? Porque siempre en casa hay alguien que está detrás que lo va a hacer por ti. Ya sea la nana, ya sea la mamá. Y lo digo por experiencia propia porque yo también lo he hecho. Porque es mucho más rápido que yo lo guarde o es mucho más rápido que yo tienda la cama a que ella lo haga, que no lo va a hacer bien y que al final yo voy a terminar tendiendo la cama por ella. Entonces, hay nada más. O eso de que se pongan los zapatos solos. ¿Para qué? Si se los puedo poner yo, me demoro 2 minutos en ponérselo. En cambio, ella se va a demorar 5 o 10 minutos. Y encima tengo que estar, ¿ya? ¿Te pusiste? Porque se va a poner uno y se va a ir corriendo y luego va a regresar. Entonces, por un tema de practicidad. Recordemos que en el salón pueden ser 15, 20 niños con 1 o 2 profesores. Entonces, ahí es literal, es sálvese quien pueda. Porque son 1 o 2 profesores que no se van a dar abasto de poder cubrir todas las necesidades de los niños. O sea, suena feo decirlo, pero es que esa es la realidad. Al niño se le cayó la crayola, tienes que recogerla. En la casa está la nana, la mamá, por ahí que la abuelita. Entonces pueden ser 2 a 3 adultos para un solo niño, a diferencia del colegio. Entonces en el colegio, desde el día 1, las profesoras comienzan a poner las reglas y las normas. Tú sacaste, tú guardas. Por ahí la profesora va ayudando en algunas cosas como para acelerar el tiempo y el paso de los chicos, pero en general no es así. Por eso es que ellos hacen todo eso y aparte porque hay otros niños, entonces nuevamente repito, los niños hacen lo que ven. Entonces como ven afuera que hay otros niños haciéndolos, ellos también lo hacen. Pero claro, el niño aprendió y sabe que lo que tiene que hacer, que no lo hagan en la casa, ya es otra cosa. Claro, qué importante es eso de dar el ejemplo, ¿no? Uh-huh. Me parece que es clave. Y claro, un niño copia bastante, como dices. Entonces, claro, pero sí me pareció bastante curioso lo que me dices que en el colegio lo hagan y en la casa sí. no. Bueno, ya explicaste el porqué. Y cuéntame, así como hay niños que les es fácil desprenderse de las cosas, y me decías que los papás muchas veces se les dificulta más, también hay niños que les cuesta. Estrategias para poder manejarlo y enseñarles a desprenderse. Mira, algo que funciona
y que me ha estado funcionando, porque esto es el ir aprendiendo. O sea, no es que ya estudié como organizadora de espacios, ya yo soy profesora, acá están mis cartones y ya está, ya sé todo. No, porque no es así. O sea, en el camino tú vas aprendiendo a través de la experiencia, porque te topas con diferentes tipos de personas y en este caso con diferentes tipos de niños. Algo que he aprendido hace un poco más de un año, al momento de la depuración, es cuando tú le dices al niño, mira, este juguete que está en buenas condiciones, que tú ya no lo usas, ¿qué tal si se lo regalamos a alguien que no tiene? Alguien que no tiene. Y para el niño los niños son muy concretos. Alguien que no tiene. ¿Quién será ese alguien que no tiene? ¿Cómo voy a saber yo en manos de quién va a llegar el juguete? Pasa con los adultos. Cuando hacemos depuración es lo mismo. Ay, sí, a donar, pero ¿a quién le puedo donar? Tal empresa. ¿Y qué tal? Y en verdad llega como debe de ser, o sea, en realidad es lo que ellos dicen, ¿y qué tal si no la venden? ¿Y qué tal si no, no sé, se la quedan ellos? O sea, ese tipo de historias las hemos escuchado 1000 veces, por eso que mucha gente no quiere donar, porque en realidad no sabes el fin. Pero lo que sirve es, mira, esto lo vamos a hacer en un paquetito y lo podemos llevar en el carro. Y cuando encontremos a alguien que lo necesite, se lo damos. Esa idea de que el niño ve a dónde está yendo su juguete va mucho mejor. Porque ya no es a alguien. Para él puede ser a alguien, sepa Dios dónde irá o a la basura. Y es más, hace unos meses atrás, yo venía eso trabajando con mi hija y lo guardábamos y lo guardábamos y lo guardábamos. Y por ahí que veíamos a alguien en la calle y yo le decía, uy, que no trajimos hoy día los juguetes. Pero mira, esta niña le haría muy feliz lo que tú le estás dando. Así como a ti te hace feliz los juguetes que nosotros te damos o que alguien te regala, imagínate a ella. Entonces comienzan las preguntas, ¿no? ¿Y por qué mamá no le compra? ¿Y por qué su papá no le compra? En fin. Y nos fuimos a un supermercado y había una niña y me dijo, mamá, que hubiéramos traído los juguetes. Y claro, era una niña mucho más grande que ella. Entonces le digo, creo que tus juguetes no hubieran sido para ella, pero de repente tenía un hermanito. Y me dice, ¿y qué tal si le compramos algo? Y yo, ya. Entonces, me acuerdo que le digo, ¿qué le quieres comprar? Me dijo, creo que algo para comer. Tiene cara de tener mucha hambre. Una niña que vendía caramelos. Entonces, claro, ella escoge lo que a ella le gusta, botellas de agua y plátano. Y le regalamos eso a la niña. Pero no era que yo fui y, toma, te regalamos. No, tú vas a ir y tú se lo vas a dar. ¿Y por qué yo, mamá? Porque la idea fue tuya. Entonces, tú se lo vas a dar, yo te voy a esperar a un costado. Entonces, ella fue, se lo entregó y la niña fue donde la mamá a compartirlo. Y le digo, ¿cómo estuvo la niña? Feliz. ¿Te das cuenta? Le digo, los juguetes que nosotros separamos, mira qué feliz le harían a ella. Entonces, ese tipo de cosas creo que engancha muy bien en los chicos, el saber a dónde va. Así sea con un primo, que no sea necesariamente con alguien que en realidad no tenga dinero. Algún primo que van pasando los juguetes o la ropa. Cuando ellos ven que el primo está usando su ropa cuando ellos eran bebés o los juguetes, o el saber, oye, vamos a dárselo a tu primo. Cuando tú vayas a la casa de tu primo a verlo, vas a poder ver tu juguete y vas a poder seguir jugando con él. Pero ya en tu casa, ya no, porque tú ya eres un niño más grande y ese tipo de cosas. Explicarles la realidad, porque esa es la realidad. El juguete no va a ir a la basura, el juguete se va a otras manos que en realidad lo van a necesitar. Wow, qué potente esa historia que me has contado y creo que les va a servir mucho a todos los papás que nos están viendo. Aplíquenlo, por favor, porque suena muy efectivo. Sí. Muy bonito. Cali, volviendo al tema más de funcionalidad, de espacios, estrategias, porque comentaste, ¿no? Que a veces se hacen los cuartos de juegos en, no sé, pues en Pinterest o en Internet, se ven hermosos. ¿Cómo aterrizarlo mejor para que podamos hacerlo como debe ser, funcional para los pequeños? Primero, hay muchas categorías dentro de los juguetes. O sea, me pongo en el caso de las niñas, es la ropa de la Barbie, la ropa de los Polly Pocket y las LOL. Entonces hay muchas categorías. Y es muy complicado, hasta para nosotros mismos, porque a veces ni siquiera reconocemos las piecitas de qué muñequitas son. Entonces, ellos si lo tienen todo junto, ellos sí lo van a reconocer, porque son sus juguetes. Entonces siento que en una caja y no armarles tantas categorías. No sé, accesorios, muñecas pequeñas. Entran las Polly Pocket, entran, no sé, otro tipo de muñequitas pequeñitas. Para niños que no saben leer, el dibujo y hacerlo con ellos. Eso es súper importante, que ellos sean partícipes de la organización.
Porque a mí se me ocurre como mamá ponerlo acá, pero el niño no le gusta. ¿Por qué? Sus motivos tendrá, que de repente ni siquiera él mismo te lo sabe expresar. No, mamá, yo los quiero acá arriba, pero no, porque cama abajo. Excepto que sean juguetes muy pesados, que sí sea un poco difícil, porque le podríamos explicar. Si está acá un poco más arriba, es un poco más complicado para ti, porque pesa y se te puede caer. Pero si no hay una justificación, simplemente es el simple hecho que a mí me gusta que esté acá arriba, en realidad, dejémoslos a ellos. O sea, su manera de organizar, para ellos está bien así. O sea, sabemos que el tema de organización no es, aquí arriba va la ropa, no sé, las blusas, aquí abajo van los pantalones, un poquito más abajo van las chompas. No, porque cada organización lo armamos de acuerdo al cliente, de acuerdo a lo que el cliente desea, ya sea por su trabajo, por su día a día. Lo mismo pasa con los niños. Y hacerle las etiquetas también con ellos. Vamos a hacer tu etiqueta, en el caso de niños que no saben leer, de las Barbies. Pero vamos a tomarle una foto a la Barbie. ¿A qué Barbie te gustaría tomarle foto? A tal. Ok, le tomamos la foto, la imprimimos, la pegamos. Entonces no es la sorpresa de que llegué y ahora ¿cuál será? Los envases también tienen que ser muy fáciles de abrir. No pueden ser tan pesados. A mí me gusta mucho que los envases no sean transparentes, que no se vean. Particularmente a mí, porque yo siempre digo, las que me conocen se van a morir de risa, me da calambre el ojo, ¿no? El ver el envase transparente y todos los muñequitos chiquititos ahí. Pero claro, eso es para mí espacio. Pero yo sé que para niños no funciona tanto así, porque si pasa con los adultos, pasa con los niños. Lo que no se ve, no se usa. Y hay niños que no les interesa seguir abriendo cajas para buscar. Hay niños que, no encontré ya, qué flojera, y me voy para otro lado. Hay niños que sí, van a ir buscando. Pero si lo ven, entonces, mira que con ese muñeco quería jugar, mira que con este carrito quería jugar. Y entonces, intentar, como te digo, todo a su nivel, que ellos lo puedan coger, que ellos lo puedan sacar. El tema de seguridad, las puntas. O sea, hasta todo eso hay que ver, no solamente en la sala, ¿no? que la mesa de centro, no, o sea, hasta eso también en los cuartos de ellos. El ver que no se vayan a trepar. Porque pasa, si pongo un mueble muy alto, hay niños que se van a trepar para intentar alcanzar lo que está arriba. Porque, obvio, lo quieren alcanzar. No, pero es que no te trepes, ¿pero qué hago? O sea, si quiero alcanzar eso. Entonces, sus muebles de piso a techo no funcionan. No funcionan. Porque así tú quieras esconder algo ahí arriba, el niño lo va a trepar, porque hay niños muy osados y lo van a trepar. Entonces, no se necesita tampoco tanto dinero como para hacer esas transformaciones. Entonces, vemos igual en Pinterest o en Internet hermosos, cajas lindas. Pucha, pero entonces mientras no tenga el dinero para comprarlo, no lo hago. No, vayamos con nuestros hijos, busquemos una caja, forrémosla. ¿Qué color te gustaría forrarla? Tal color, vamos a forrar. Siempre ellos involucrados en esto va a ser mucho mejor y va a funcionar mucho mejor. Es muy importante involucrarlos. De todas maneras. Súper importante. Cali, y para las casas o departamentos pequeños, ¿no? ¿Cómo poder aprovechar los espacios para generarles también ese lugar de juego? Porque claro, o sea, no todos tenemos un cuarto de juego. Exacto. O sea, ¿estrategias para eso? La cantidad de juguetes. La cantidad de juguetes que manejemos. Yo entiendo los cumpleaños, vienen cargados las piñatas, las sorpresas, pero seamos sinceros, hay juguetes que llegan ahí y no van a jugar, o van a jugar una semana, 2 semanas y se van a olvidar. Por ejemplo, las niñas siento que tienen más cositas que la libretita, que el lapicerito, y hay mucho más cosas. Entonces, intentemos y a ellos hagámosles entender, mira, no hay tanto espacio, porque claro, no se trata de que el último huequito meter las cosas, porque no, porque a la hora que yo saco esto, se va a caer todo y se arma el desorden. Entonces siempre decimos que el espacio se llena al 70%, no al 100%. Porque nos ha pasado que, pero si acá hay un huequito, no se llena más. O, mira, te quedó esto libre, ay, qué bien, para meter más cosas. No se llena más. Entonces, si ya estoy con lo justo y necesario y no necesito más, no le vamos a crear a ellos más lugar de almacenaje. ¿Para qué? Si con eso ellos están contentos. Algo que ayuda mucho dentro de los dormitorios es ponerles estos pisos o alfombras y saber que este es el espacio donde ellos juegan, ¿no? Okay. Igual se van a subir a la cama y qué sé yo, pero como decía en el caso de esta niña, ¿no? Que era la cama y aquí en la pared todas las cosas que eran, digamos, la lamparita, el portarretratos con la foto de la familia y qué sé yo. Y al costado le pusimos todo el área de juegos.
Algo que hace años se viene trabajando en los colegios es el tema de sectores. El sector de arte, el sector de construcción. Y funciona bien dentro de las casas. Entonces, este es tu escritorio y yo te pongo todo lo que tú necesites para pintar, manualidades, todo. No sé, en el caso de niños, estos son todos tus dinosaurios y aquí te pongo. La caja está llena de dinosaurios. No querramos poner y que se vea bonito el muñequito en una repisa para que a la vista se vea bonito, porque sepamos que cuando ellos vayan a guardar, no lo van a guardar tan bonito, sino por el contrario, pongámosles una caja donde ellos metan todos sus juguetes y esté todo contenido. Ahora, las cajas con ruedas también funcionan muy bien para los que son departamentos chicos, porque una caja con ruedas de plástico, van con su caja para todos lados, terminan de jugar, lo meten en la caja y ya está. Pero siempre limitando, esta es la sala donde compartimos todo. Si tú quieres, puedes venir a jugar con tu caja, pero no van a sacar todos los juguetes y después, ya me aburrí, me cansé y ahora ¿quién lo guarda? Igual pasa con las paredes, ¿no? Niños que te garabatean las paredes. Pongámosle un papel. Mi amor, este es el papel y aquí, pegado en esta pared, es lo único que vas a pintar. Entonces los niños van entendiendo. Igual pasa con la plastilina, ¿no? Que muchos papás, o el slime que se puso tan de moda que se pega por todos lados. Denle una alfombra de plástico que venden por cualquier lado. Aquí, cuando juegues, aquí. No me subo al sillón porque la plastilina, porque el slime. No, solo aquí. Y los niños aprenden. Claro, no es que hoy le compré el plástico y yo lo voy a aprender. No, es un tema de todos los días, todos los días. Entonces, el plástico no lo puedo tener en la cocina. El plástico lo tengo que tener junto con las plastilinas y con el slime. Cuando él saque su caja, va a encontrar sus plastilinas, su slime y su plástico. Entonces, es intentar agruparle, pero no en cosas tan chiquititas, no tan... Ahora, también depende de la edad. Un niño de 2 años es todos tus cubos en una sola caja. Ya está. No voy a separar el cubo grande del cubo pequeño porque no va a funcionar. Súper, qué buenos consejos nos estás dando. Estoy seguro que los papás van a estar súper felices. Quiero profundizar un poquito en el tema del bienestar, porque sabemos que el orden no solo es un tema visual, ¿no? Sino, eso es lo más importante, lograr el bienestar de los pequeños. ¿Has notado algún cambio en la conducta gracias a la organización en los niños? Sí, de todas maneras. De todas maneras. Mira, algo pasa con algo tan simple que era lo que yo le recomendaba a los papás. Cuando los niños van a colorear, cualquier cosa, lo que sea, muchos papás que hacían, abrían la caja y todos los colores, acá tienes plumones, acá tienes crayones y todo así tirado. Y ya escoges, pues. Y yo le decía a los papás, no, porque aunque no lo crean, para los ojitos de él es como que todo un mundo de colores y que no sabes por dónde entrar. Nosotros como adultos, y no siempre, pero nos podríamos regular y decir, no, esto, voy a ordenarme para recién trabajar, como pasa mucha gente antes de sentarse a su escritorio. Pero el niño no te va a decir, un ratito, mamá, me voy a ordenar y ya luego comienzo a trabajar. No. Entonces, simplemente con eso de ponerle, si quieres, en vasitos. No quieres en la caja los colores, ok, pero en vasitos. Estos son los vasos de colores, de crayolas y de plumones. Sacas uno, pintas y lo vuelves a meter. Ese tipo de cosas ayuda mucho. Y en verdad, los niños son seres humanos igual que nosotros, de carne y hueso, solo que están aprendiendo y están desarrollándose y están madurando poco a poco. Pero así como a nosotros nos puede aturdir ir un 24 de diciembre a las 5 de la tarde a un centro comercial, al niño también lo va a aturdir. Solo que nosotros lo podemos manejar de otra manera. Ya, compro y me voy. El niño va a gritar, el niño va a llorar, o sea, va a estar incómodo porque no sabe cómo decirte que la bulla, que el caos que está viendo en ese momento a él lo está aturdiendo. Entonces, definitivamente no es lo mismo que un niño abra la puerta de su dormitorio y vea un dormitorio organizado, por lo menos ordenado, a que encuentre todo tirado. Como te digo, no te van a decir, pero sí lo vas a notar en su conducta. El niño está mucho más movido. Hoy en día hay muchos niños con déficit de atención. Entonces te imaginas en un lugar donde está todo tirado, abarrotado de cosas que en realidad el niño no se va a concentrar. O sea, ni el adulto se va a concentrar, menos un niño. Cali, ¿y cómo podemos estructurar, ¿no? Los espacios para que ellos no sientan que el orden es una obligación? A ver, primero darles el por qué tenemos que tener los espacios ordenados. O sea, no es porque a mi mamá se le ocurrió y qué pesada. No. Siempre cuando
terminemos de ordenar un espacio, en el caso de ellos, su cuarto, hacerles notar lo bonito que está. O cuando encuentren rápido el juguete, ¿viste qué rápido encontraste tu juguete? Y cuando no lo encuentren, también. ¿Por qué no encontraste rápido el juguete? ¿O por qué no lo encuentras? A ver, estás buscando, no sé, el superhéroe. Anda a la caja de superhéroes. Es que no está. ¿Y por qué no está? Si es en la caja de los superhéroes. Entonces es, para la próxima, porque tampoco es, te dije que lo guardes. Para la próxima, cuando juguemos con esto, lo volvemos a su caja, porque cuando tú lo necesites, va a ser mucho más fácil de encontrarlo. Entonces, darles el bienestar que llega para ellos en el día a día del por qué tener el espacio ordenado. De repente podríamos ahora con el tema de los celulares usar el tema del celular. Vamos a ver cuánto vamos a transformar este espacio. Por ejemplo, ¿no? Hoy día vamos a hacer sábado de depuración. Tomamos la foto. Mira cómo está el cuarto. Ya, vamos a ver cómo lo dejamos. Porque nos pasa a nosotras actualmente como organizadoras que cuando vemos el antes y el después del espacio, decimos, wow. Porque no te das cuenta, porque como vas en el proceso, sí, quedó bonito, sí, se ve bien, y te vas a tu casa. Pero cuando ves, dices, hemos hecho un buen trabajo, ¿no? Porque claro, la diferencia es abismal. Y eso también los podría ayudar a ellos. Eso, el tema de hacerlo como jugando cuando son pequeños. Ahora, no es fácil, ¿eh? No crean que en mi casa, por ejemplo, mi hija está súper ordenada y apenas le digo que guarda los juguetes, no va por ahí tampoco. Pero o con canciones o con tiempo, al principio de repente las competencias, quién guarda primero tal cosa, quién gana, y que ellos sepan de que esto no es un castigo. ¿No? Porque muchas veces en nuestras épocas era, no sales a la fiesta si no ordenaste tu cuarto. Claro, está relacionado, ¿no? Dios santo. Entonces intentemos ir cortando eso, ¿no? Es que simplemente se les haga un hábito, ¿no? Mira qué lindo, ¿viste? Despertamos y tu cuarto está ordenado y puedes jugar y no te caes y no te tropiezas. Y que sea parte de la rutina. Con algunos niños se trabaja mucho el cuadro de rutinas. El me despierto, no sé, tomo desayuno, me cepillo los dientes, y entre esos también el poner el tema del guardar juguetes. Entonces, una vez que ya te funciona el tema de la rutina, y ese cuadro, y ellos van poniéndole check o sticker o lo que fuese, ¿no? Entonces es un logro para ellos. Entonces está dentro de su rutina de comer, que a muchos niños les encanta comer, está dentro de su rutina de jugar. Entonces, eso que lo veíamos en nuestros tiempos como algo tedioso, el ordenar, pero también está dentro del cuadro de las cosas que me gustan, que es jugar, que es leer el cuento, que es, no sé, pues tomar el baño y qué sé yo. Entonces ya no es tanto como que pereza, ¿no? Wow, claro, o sea, hacerlo parte de su rutina, en otras palabras. Exacto. Y mostrar los beneficios que puede traer a ellos en su día a día. Exacto. Muy buenos esos tips. Cali, ¿y crees que también ese tema del orden y la organización de niños influye en su concentración y creatividad? De todas maneras. No hay ningún ser humano que pueda concentrarse en un espacio desorganizado, desordenado. Y recordemos que el orden va de la mano con la limpieza. Entonces, no hay forma. No hay forma de ser. Siempre yo digo, abra la puerta de su casa y qué cosa sientes tú una vez que abres la puerta de tu casa de acuerdo a lo que tú ves. Digamos, llego después de un día largo de trabajo y si yo encuentro en la sala tirado, no sé, juguete, la mesa, no sé, no terminaron de recoger el plato del desayuno, satisfacción no me va a dar. De todas maneras, o sea, no me va a dar satisfacción. Ahora, no es algo que lo hagamos muy conscientes de que, ay, qué lindo mi espacio, ay, no, porque no lo hacemos conscientes, pero si nos ponemos un ratito a pensar en qué es lo que siento, sobre todo cuando vivimos con otras personas, porque yo me voy de mi casa y yo dejo personas en mi casa, y a la hora que yo regreso, yo no sé cómo esa persona de repente ya no están, pero yo no sé cómo dejaron el espacio. Entonces, siento yo que hay que ser un poquito más conscientes de ese espacio en el que estamos viviendo. Y obviamente nadie se va a concentrar y nadie va a tener la misma creatividad con un espacio desordenado. Es como cuando termina el año y todas las personas dicen, el 1 de enero, no sé, en este caso del 2025, soy una persona nueva y no sé qué, y todo el mundo quiere hacer planes y quiere hacer cosas, ¿no? Que el vision board, que voy a limpiar y que voy a ordenar, y como que reseteamos y empezamos de cero. ¿Y por qué lo hacemos?
Porque obviamente buscamos un cambio en nuestras vidas y el resetear no quiere decir solamente el querer bajar de peso o el cumplir mis sueños. También hablo de mi espacio, ¿no? El tener todo libre, ya voy a cambiar este sillón o lo voy a mandar a lavar. Entonces, ¿por qué? Porque buscamos un bienestar y porque sabemos que el orden nos trae un bienestar y nos hace mucho más creativos, de todas maneras. Y con los niños pasa exactamente lo mismo. Qué importante es que ahí volvemos al tema de la conciencia, ¿no? O sea, ser conscientes de que esto nos aporta. Exacto. ¿No? Y muchas veces, como estamos ocupados en mil cosas, trabajo, etcétera, dejamos eso de lado, o ni siquiera lo dejamos de lado, sino que no somos conscientes de que existe. Exacto. ¿No? Entonces, eso es importante tener en cuenta. Cali, y a ver, para muchos papás entiendo que buscan también que el espacio sea bonito, pero muchas veces eso bonito no es lo funcional. Entonces, ¿cómo encontrar un balance? A ver, ¿es complicado? Sí, es complicado, sobre todo para ciertos espacios, como el cuarto de los niños, ¿no? Preferiríamos tener el piso como que más despejado y poniendo un mueble mucho más alto me podría funcionar, pero ya sabemos que en la práctica no. Ahora, los niños, conforme van creciendo, los espacios van cambiando, porque los gustos van cambiando. Entonces, es de acuerdo a lo que a nosotros nos gustaría. Por ejemplo, en mi caso, como te digo, me hace calambre en el ojo el ver las cajas transparentes por el tema de lo que está adentro. Pero yo en el cuarto de mi hija conseguí unas jabas. Entonces las jabas, si bien es cierto, no tienen tapa. Entonces, pero por afuera no se ve porque es una jaba, ¿no? Tipo como una canasta. Pero al no tener tapa, simplemente yo hago esto y puedo ver lo que está adentro. Entonces, tampoco es que, wow, qué hermoso, cómo me encanta. Tampoco, pero bueno, vamos dándole, es un tira y afloja, ¿no? O sea, bueno, no le pongo el transparente que no me gusta, pero tampoco se lo tapo todo para que ella lo pueda jugar, ¿no? Entonces, creería que va por ahí el tema, ¿no? Lo que le funcionaría a mi hijo y lo que más o menos podría acomodarlo a lo que me gusta. Recordemos que un espacio de niños, la prioridad son ellos. O sea, simple y sencillo. La prioridad son ellos, tanto en que puedan encontrar sus juguetes, que los puedan ordenar y el tema de seguridad, ¿no? Entonces, yo creo que sí, pues poniéndole ahí un punto medio podría funcionar. No digo que en el internet o que en Pinterest no hayan buenas ideas. Hay buenas ideas, pero hay cosas que no te van a funcionar en tu día a día. Y algo que siempre digo con el tema de organizadores es, antes de comprar el organizador, muy aparte de medir tu espacio y qué sé yo, ¿dónde lo vas a poner y qué tan fácil es limpiarlo? Porque hay organizadores hermosos y que se ven bonitos, pero digo, ¿y ahí cómo lo limpias? ¿Cómo te funciona esto para poder limpiarlo después que tiene el huequito chiquitito y que no y sobre todo si se va a un espacio de niños? Entonces, por ahí también va el tema, ¿no? De ver qué tan fácil me puede ser a mí el poder limpiarlo o ellos mismos. Porque ya estamos diciendo que hay que involucrarlos en todo el tema de la organización. Y el tema de la organización va con la limpieza. Entonces, que ellos puedan agarrar un trapito y qué tan fácil sea para ellos poder limpiar ese organizador. Claro, ahora que has tocado el tema de los organizadores, te quería preguntar, tú que tienes, bueno, has trabajado con muchas familias, ¿un organizador o accesorio indispensable que consideres que todos los papás deberían incluir en el cuarto de sus pequeños? Cajas de plástico, de todas maneras. Claro, hay papás que dirán, bueno, tengo mi caja de cartón. Depende del niño qué tanto te pueda servir. Los hombrecitos de repente te sirven menos porque la caja de cartón va a terminar destruida. Pero bueno, si en el momento no puedes, ya, ponle tu caja de cartón bien forrada. Pero básico, cajas de plástico. Cajas de plástico y ahora con departamentos chicos que tengan ruedas para que ellos puedan transportarse por toda la casa, si es que así sea, ¿no? Porque si hay niños que en verdad no me interesa salir y estoy feliz estando en mi cuarto jugando, chévere por ese lado. Pero de todas maneras, cajas de plástico y no tanto que se puedan apilar, porque si yo puedo apilar tanto, ¿cómo el niño saca la caja de abajo? Entonces es medio complicado. Cajas de plástico y rotulado. Y como te digo, si es que el niño sabe leer, ellos mismos pueden hacer hasta sus propias etiquetas, ¿no? Ya, vuelvo y repito, a mí, como Cali, me encantaría rotulado con la etiquetadora o hecho, no sé, pues en acrylic cat y que se vea hermoso. Sí, pues, para que mi ojito no le dé calambre. Pero si los vamos a involucrar a ellos, que ellos mismos lo escriban, ¿no?
Entonces, o las imágenes que ellos mismos las busquen si es que no supieran leer. Pero rotulado y caja de plástico de todas maneras. Ok, Cali, hablábamos en un inicio, ¿no? Este tema de... Hay etapas de los niños, ¿ok? De su niñez y todo ello. ¿Cuál es la principal diferencia, no? Cuando organizas para un pequeño y alguien que ya no es tan pequeño. El tema de los juguetes, para empezar, ¿no? Los niños más pequeños tienen juguetes más grandes, ¿no? El piano, no sé, juguetes, el teléfono, son mucho más grandes porque ellos con piezas más pequeñitas no pueden estar jugando. Entonces, ahí hay una gran diferencia entre los más grandes y los más pequeños. Ahora, también, conforme van creciendo, van teniendo menos juguetes. Parece mentira. Ahora con el tema de la tecnología, el niño prefiere no jugar. Prefiere estar prendido en no sé, un Play o en el celular. Entonces también va reduciendo. Y pueden ir creciendo otras cosas en los niños grandes como el tema del arte. Ahora hay el tema de pintar mandalas, hay un montón de cosas como para que los chicos puedan trabajar un poquito de manualidades y creatividad. Entonces, sí, siento que también para los niños pequeños igual, no podríamos, como les venía diciendo hace un rato, no podríamos darles categorías tan chiquititas porque no lo van a hacer. Un niño de año y medio, de 2 años, pone una caja grande, una caja llena de peluches. Ya está, esa es una categoría. No, pero es que están los peluches que son los de Disney y están los peluches que son superhéroes. No importa. No importa, son peluches al fin y al cabo. Entonces, pónselos todos juntos. De repente a un niño de 5 o de 6 años sí los podríamos categorizar, ¿no? A las niñas, por ejemplo, la categoría de todas las que son Barbies y a la otra categoría que sean princesas de Disney. Podría ser, pero a una persona tan chiquitita no lo va a hacer. Ahora, tener en cuenta también quién cuida a ese niño, porque si yo le pongo tanta categoría, la abuelita que cuida a mi hijo o la nana no va a poder después ayudar a organizarlo. Ay, que dónde era esto, que dónde era lo otro, ¿qué va a saber la pobre abuelita de los muñequitas, las Polly Pocket, o de la ropita que usa, o es de la Barbie veterinaria? No lo va a saber. Entonces pongámoselo también en base no solamente al niño, sino a quién está cuidando de ellos. Pero sí, va cambiando, como te digo, podemos armar más categorías conforme ellos van creciendo. Importante eso. Cali, ¿y desde qué edad crees que ellos ya son más responsables de su espacio y de la organización? Es complicado, porque pasa que, por ejemplo, yo he trabajado con niños desde los 6 meses. Wow. Son bebés, realmente bebés donde recién están comiendo. Entonces, cuando tú les dabas, por ejemplo, un pañuelo y terminabas de cantar la canción de los pañuelos, lo que nosotros hacíamos era pasar con una canastita para que el niño deje el pañuelo. Entonces, si tú te pones a pensar, era algo tan sencillo como dejar el pañuelo en una canasta. Pero si nos ponemos a pensar, estamos hablando de orden. Estamos hablando que después de jugar, ¿qué está haciendo el niño? Guardar. Entonces, y es poco a poco. Claro, el niño no va a ser tan consciente a los 6 meses, pero posiblemente al año y tanto, cuando el niño ya empieza a caminar, sí, porque nuevamente, vuelvo y repito, sacamos la caja de juguetes, terminan de jugar y agarras tu caja de juguetes, vamos a guardar. Te guardará 2, 3 juguetes, no importa, porque estamos hablando de un niño de año y medio, pero solito va a ir guardando. El tema que tenga las ruedas es, ¡ay, qué divertido! Empujo la caja y la regreso a su sitio. No son tan conscientes de que el guardar me va a traer beneficios y qué sé yo y todo lo que hemos venido hablando, pero sí lo van a ir haciendo como parte de la rutina. Entonces pasa que llegan al nido, porque ahora recién a los niños en el nido desde el año, y claro, la profesora o toca la pandereta o como la señal que ella haya creado para su grupo de niños, y ellos ya saben que se acabó el juego y comienza. No lo hacen como nosotros quisiéramos, van a tirar las cosas. Por eso digo de las cajas grandes, porque el niño no lo va a dejar perfecto, simplemente lo va a tirar. Entonces lo tira, no importa, ese es su orden. Para su edad está súper bien. ¿Y desde qué edad los padres ya deberían como que dejarlos a ellos organizar su espacio y, o sea, no estar tan metidos en eso? ¿Desde qué edad más o menos? Yo creería que ya siendo un poquito más conscientes, podría ser entre los 4 y 5 años, tipo como que nos vamos a sentar y a ver tú qué quisieras, qué no quisieras. Igual se podría ir trabajando desde antes, ¿no? Los juguetes de un niño de 2 años no es el mismo que el juguete del niño de 6 meses. Entonces, la sonaja, ya el niño de 2 años ya no le funciona. Entonces, y podemos irle diciendo, ¿no?
Si es que aprovechemos, si es que hay un nuevo integrante en la familia, aprovechemos. Esto se lo vamos a dejar en esta bolsita para tu primito, para tu hermanito. Mira qué bonito. O sea, yo siento de que se les puede ir hablando. Desde muy pequeñitos se les puede ir hablando. Y ya siendo un poco más conscientes, tipo, revisa si todos los plumones pintan. Lo dejamos a un costado, fíjate si pintan. Entonces, 4 años, 3 años, ellos pueden ir. Y los que no pintan, lo dejamos en esta cajita y los botamos. Entonces, sí se podría, obviamente siempre chequeando, porque claro, 5 plumones, lo más probable es que se paren y se vayan, pues, ¿no? Claro. Y a ver, así como cambian también sus intereses y todo ello, ¿cómo podemos hacer para que también, mientras van creciendo, sigan manteniendo el orden, ¿no? Porque puede ser que también, no sé, pues llega ya bueno, ya estaríamos más grandes, ¿no? La adolescencia, ponte, pero eso es un poquito más adelante, ¿no? Ya, pero ¿cómo podemos hacer para mantener eso, que mantengan el orden, mejor dicho, ellos? A ver, si es que lo hemos creado, lo hemos hecho como una rutina, en teoría debería de continuar, porque ya es una rutina, ya es un sistema que los niños tienen. Conforme han ido creciendo, el cuarto ha ido cambiando, el escritorio ya no es la mesita, ahora realmente es un escritorio para que ellos puedan trabajar. Pero yo creo que si ya la rutina está bien implantada en ellos, no tendría por qué. Pueden haber movimientos tipo, no sé, por la adolescencia, porque, a ver, se ponen mucho más rebeldes, los chicos salen mucho más, ya uno no les escoge la ropa, ya ellos se les cogen y la dejan tirada, en fin. Pero creo que igual, ¿no? Igual, los chicos se acostumbraron a vivir en un ambiente organizado, en un ambiente limpio, entonces siento que también les podría incomodar. Y era lo que yo te decía, cuando yo era adolescente, yo era desordenada. O sea, intentaba ordenar, pero claro, no me funcionaba, ¿no? Porque no había el sistema. Pero mi mamá ha sido y es muy ordenada, tanto con el tiempo, con los espacios, en fin, o sea, y la clásica de como era antes, o el sábado domingo, limpieza general, el olor a cera te despertaba y todo. Entonces, nuevamente es lo que yo veía, lo repetí, no en ese momento, lo repetí cuando yo ya me casé. Y yo ya tenía mi espacio y ya no era de que, tiro la media, ya no hay nadie que lo recoja, porque al día siguiente tú te levantas y donde tiraste la media, donde tiraste el zapato, ahí sí, en el mismo lugar. Porque claro, las mamás lo recogían y renegando, y lo digo porque ahora ya soy mamá, pero ¿por qué dejaste estirado? Y al final uno lo termina haciendo. Pero ya acá no había nadie. Entonces, quieras o no, yo ya venía acostumbrada a vivir en un espacio ordenado, en un espacio limpio. Y claro, como no estaba acostumbrada a vivir como estaba viviendo, entonces tú lo comienzas a hacer. Entonces, lo mismo pasa con ellos. Ellos ya vienen con un sistema dentro de su cabeza porque lo hemos inculcado desde tan pequeñito. Ahora, tampoco es tarde para que aprendan. O sea, tampoco alguien que nos pueda estar escuchando diga, pero mi hijo ya tiene 8 y no comencé desde el año. No importa. O sea, yo empecé en mi orden con un sistema y todo mucho más grande. Y ahí está. Cali, nos decías que, claro, o sea, no necesariamente tuviese que enseñar el tema de orden desde niño. O sea, hubiera sido lo ideal, pero no pasa siempre. Entonces, bueno, mi hijo ya tiene 8, 9. ¿Cómo poder hacerlo de manera estratégica para que sea efectivo, no? Yo creo que igual. O sea, el tema es simplemente el ir cambiando las palabras, ¿no? Tipo, a un niño pequeñito lo vamos a ir cantando, pero a un niño de 8 o 9 años no le vamos a ir cantando a guardar, ni sacar la pandereta. Pero creo que igual, creo que los niños todavía cuando son más grandes son mucho más conscientes. Entonces explicarle, abre tu cajón del escritorio, mira cómo está. ¿Te gusta lo que ves? Si yo te digo, búscame un lapicero rojo, ¿lo vas a encontrar? O te piden cosas en el colegio y tú me dices, mamá, no tengo, hay que ir a comprar. Y mire, cuando hemos sacado, encontramos que tenemos, no sé, 10 bolsitas de escarcha. ¿Y eso es por qué? Porque hemos ido comprando, sin saber lo que teníamos, ¿no? A veces lo puedes agarrar como que tipo, hemos estado gastando tanto en escarcha y hubiéramos podido ir a comprarnos un helado en vez de comprar tanta escarcha, ¿no? Me invento. Y hacerlos a ellos conscientes de eso, de que qué fácil sería encontrar tus cosas si esto estuviera mucho más ordenado. Te ayudo. Porque no se trata tampoco de, mira, esto está desordenado, y a ver cómo tú lo ordenas. Era lo que me pasaba a mí. Claro, era, ordena tu cuarto. Ya yo lo ordenaba, pero como te digo, no me funcionaba. Entonces yo te voy a ayudar. Vamos, yo te voy a ayudar a ver cómo los puedes ordenar, cómo puedes ordenar tus juguetes, cómo podemos doblar tu ropa, en fin.
mil y un cosas, pero que ellos no se sientan que están solos en este proceso. Es lo mismo que pasa cuando las clientas nos llaman para organizar su cocina. Yo quiero organizarlo, pero no sé cómo. Entonces, cuando vamos nosotras a ayudarla, dice, bueno, no estaba sola en esto. O sea, puedo hacerlo, pero con ustedes, porque hay clientas que se quedan ahí contigo y se sienten acompañar. Eso era lo que necesitaban. Era la compañía para poder organizar todo el espacio. Lo mismo pasa con los niños. Entonces, si nosotros como adultos muchas veces lo necesitamos, con mayor razón ellos, ¿no? Vamos a hacerlo juntos. Apuntemos qué es lo que nos falta, qué podemos ir a comprar, escoge tú. Nuevamente, el volver a involucrarlos a ellos. Niños donde muchas veces están restringidos el tema del uso de las computadoras, ¿no? Por pantallas y qué sé yo. Vas a aprender la computadora, en lo cual los ojos se les van a abrir a ellos, para que tú mismo hagas las etiquetas, para que tú mismo busques los dibujos. Entonces, siento que igual es irlos involucrando y se les puede hablar mejor porque ellos son más conscientes y nos van a poder entender mucho más. Ok. Y a ver, los niños siguen creciendo, llegan a esa etapa de pubertad, que son súper rebeldes, ¿no? ¿Estrategias para manejar esa etapa? Ahí está bien complicado. Bien complicado porque es que son rebeldes en todo, tanto en el cuarto, viene la edad donde tampoco se quieren bañar, la misma ropa sucia, en fin, hay mil y un cosas. Es más complicado porque encima que les estás agregando un nuevo hábito para ellos, están, pero con las conexiones en el cerebro y las hormonas totalmente revueltas, y nuevamente lo mismo, el explicarles el porqué, el beneficio que tendría el tener el espacio organizado. Es como cuando tú vendes un producto. Tú vendes un producto y yo te voy a dar la solución a algo, pero te lo digo bonito, tipo, este vaso va, no sé, a ayudarte cuando vengan tus invitados y tus invitados van a estar felices y el beneficio. Yo no te digo todo lo que podrías hacer con el vaso. Te estoy dando la solución y te estoy vendiendo este producto. Es lo mismo, yo lo que te quiero vender es que sea una vida organizada, una vida bonita, para que tu cuarto esté lindo y yo no tenga que cerrar la puerta y no querer verlo, ¿entiendes? Entonces, igual, mira qué lindo sería el que puedas encontrar tus cosas. Tus amigos vienen y van a entrar a este cuarto. Qué roche que estén entrando a este cuarto. Y no decir, qué vergüenza, mira tu cuarto, y van a decir que eres un desordenado. No, porque va a ser peor. El atacarlos va a ser peor. Entonces, ¿no te gustaría que tus amigos sigan viniendo porque encuentran un espacio bonito y que te digan, oye, qué chévere? Porque recordemos que es la época del buscar ser aceptados en los grupos. También. Entonces, el qué chévere, el poder venir aquí a tu casa porque, oye, mira, qué chévere tu cuarto, qué chévere esto. Entonces, irlos agarrando y dándoles por su lado sin que ellos se den cuenta, porque al final lo que nosotros queremos es que tengan el cuarto ordenado. No te es mucho más fácil para limpiar. Si tú lo mantienes ordenado, el día que llegue la limpieza general va a ser mucho más rápido, porque me vas a decir, mamá, pero quiero salir, y no sé qué, y no sé cuánto. Sí, pues, pero lo haces al toque y ya te vas. ¿Por qué? Porque se ha mantenido el orden durante toda la semana. Wow. Y claro, y también justo ahorita estaba pensando mientras me contabas esto, que también hay casos que, claro, o sea, un adolescente, y bueno, incluso hasta más grande, vive en desorden y no es consciente de eso, pero también porque, claro, o sea, su papá nunca le dijo, ordena, o está mal, o esto no te está aportando en tu vida, ¿no? Entonces, qué importante de verdad es conocer esta herramienta de la organización y el orden. Bueno, y la limpieza, que también va de la mano, sí. Cali, hemos hablado bastante de juguetes, pero es importante también hacer que nos des estrategias para organizar la ropa. ¿Ok? ¿Tienes algunas estrategias que nos puedas dar? A ver, el tema de la ropa, siento que las tablitas de doblado ayudan mucho a ellos para poder tenerlo todo como nosotros queremos y que entre el mismo tamaño en el cajón. No necesariamente tienen que ser las típicas tablitas que nosotros podemos encontrar en el mercado, pueden ser hechas de cartón, no hay problema, de acuerdo a la medida que nosotros necesitamos para los chicos. Los cajones, nuevamente, rotulados, polos manga larga, polos manga corta, los shorts, o sea, todo igual rotulado. Por ahí puede pasar que no todo lo metemos en cajones, sino también, nuevamente, en contenedores. No importa si no logran tenerlo todo exactamente doblado. No sé, ahora podría ser los uniformes del colegio. La cosa es que está contenido. Entonces el niño sabe que coge ese contenedor y saca los polos del colegio, ¿no? Eso también, hacerle la categoría de uniformes del colegio, si hace algún taller en la tarde, no sé, taekwondo, karate, el uniforme de karate o de la gimnasia.
Y también, nuevamente, involucrarlos. Se lavó la ropa, hay que descolgar la ropa o sacarla de la secadora. Nosotros, papás, podemos separar ropa de papá, mamá, del niño. Toma, lleva esto, te enseño, te ayudo. Yo doblo mi ropa, tú doblas la tuya. Que no se siente de que mientras la mamá, no sé, pues está viendo tele o el celular, el pobre niño está doblando la ropa. O sea, lo vamos haciendo todos juntos. Lo ponemos dentro del cajón. Y ya, creo que eso básicamente, ¿no? Pero nuevamente rotulado, sobre todo para niños pequeños. Y si no se puede, no saben leer, el dibujo, ¿no? Del polo, del pantalón. Súper, súper sencillo para ellos. Cali, me ha encantado conversar contigo. Estoy segurísimo que los papás van a estar súper felices con esta entrevista, han recibido mucho contenido y por favor aplíquenlo porque, claro, o sea, de esto depende, de esta etapa de pequeños depende el futuro de los pequeños, ¿no? Que mantengan un orden cuando estén grandes y, por ende, tengan mucho bienestar. Cali, no quiero acabar la entrevista sin hacer una dinámica con mis accesorios. Sabes que tengo una marca que es Más Casa Perú. Tengo organizadores. Ok, entonces he traído 3 organizadores que son multifunción y quiero que tú me digas cómo los usarías, ¿no? De repente, en cuartos de niños, ya que hemos estado hablando de este tema, Ya. por favor, ¿me lo puedes pasar? Por ejemplo, tengo este perchero que, claro, puedes colgar muchas cosas, pero como que su gracia es que es extraíble. Ajá. ¿Qué se te podría ocurrir? Mira, hace unos meses atrás hice el closet de juegos, porque en realidad el niño no tenía los juegos como normalmente vemos los juguetes afuera en el cuarto, sino metidos dentro de un closet, y estaban las famosas pistolas Nerf. Okay. Que las pistolas hay de 1001 tamaños, y yo les puse una pita a cada una de ellas y las colgué, pero con los colgadores normal de ropa dentro del closet. Pero eso sería genial, porque los puedes colgar aquí, las pistolas Nerf. ¿Qué más se me ocurre? Pensando en mi hija, ropa, ella ahora anda con la moda del oso, que piensa que el oso es su bebé. Entonces, de colgarle la ropa del oso aquí. Buenísimo. Por aquí tengo otro, que es un colgador giratorio para facilitarte el acceso, ¿no? A ver, se me ocurre accesorios del oso, de la Barbie, cosas chiquitas que tiene. De repente una bolsa, tipo todos los zapatitos de la Barbie, los cuelgas aquí. Todas, no sé, ropa de la Barbie, los cuelgas todos aquí dentro de una bolsita de tela, de lo que fuese, ¿no? Sobre todo porque es giratorio. Ajá. Y vuelvo, repito, fácil de limpiar. Sí, esa es lo bueno del material. Sí, eso ayuda. Por aquí tengo una cesta. Ya, Que igual, está mil canasta usos. para Pero todo. ¿qué se te viene a la mente? Para todo. Los carros de los Hot Wheels pueden ir acá. Si no queremos que se nos vaya por los huequitos, le ponemos una tela y es mucho más fácil. Sacas la tela, la lavas y ya está. No sé, ¿qué más? Accesorios de muñecas, tipo los biberoncitos, la ropita, también puede ir acá. Ahí podríamos enseñarles a ellos, en caso de las niñas, a cómo doblar la ropita de los muñequitos y ponerlo aquí. Es más, podremos hacer que ellos creen sus propias tablitas de doblado, pero en chiquito, para las muñecas. No, esta caja va, plastilinas, aquí, una de plastilinas y otra de los moldes de plastilina. Acá vuela la imaginación. Súper, súper. Cali, nuevamente muchas gracias por haber aceptado mi invitación. A ti, Marcelo, muchas gracias. Me gustaría que le digas a mi audiencia cómo te pueden contactar y cómo los puedes ayudar. En Instagram estoy como Cali Organiza. Bueno, el tema de organizar los espacios, dispuesta para poder ayudarlos, no solamente de niños, sino también cualquier área de la casa, depósitos, cocina, baños, closets de papá, de mamá, en fin, de todo. Y también organización con niños, ¿no? Es mucho más cortito que el de adultos, es de 2 horas y media a 3 horas, pero donde se trabaja básicamente con los niños a partir de 5 años, de poder organizar con ellos sus espacios, intentando que papá y mamá no interfieran tanto. Así que bueno, ahí feliz de poder ayudarlos. Pueden entrar a la página, seguir algunos tips que les voy dejando y ver mi vida cómo va caóticamente dentro de la organización y con una niña pequeña para ir manteniéndonos y llegar a buen puerto. Súper, entonces ya saben dónde lo pueden contactar. Cali, muchas gracias. A ti, Marcelo, muchas gracias.
Muchas gracias a todos por habernos acompañado. Los espero en el siguiente capítulo de Más Organización con Marcelo. Y recuerda que en Más Casa Perú vas a poder encontrar las mejores soluciones para organizar tus espacios. ¡Chao!